Hagamos otra en Santiago. Nuera Gate, el escándalo del momento que incluso hizo que esta madrugada, si no me equivoco, Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de la República, hiciera su declaración de bienes. Pues, ahí apareció publicado, comentábamos, tiene una Harley Davidson, una casa en La Reina y 2 terrenos. De deudas. Y vendió los Lexus. Y unos Lexus. Eso no tenía 5, no tenía 5 Lexus. Porque eso era ¿Lexus es un auto? Cada Lexus vale como 30 millones. La duda. Cuenta. ¿Sabes lo confuso? Y cuando la gente... Primero quiero decir algo rápido. Ya, por favor. No empecemos a empatar. A la dos, Branco. Pentagate con Nuera Gate son dos temas distintos. El Pentagate es reprochable y esto también. Y lo voy a explicar por qué. Los préstamos, mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver esto entre privados? A ver, primero es absolutamente... no está de acuerdo a derecho lo que regularmente pasa. ¿Por qué? Para pedir un número así de dinero, primero uno tiene que tener por lo menos una renta de 130 millones de pesos. ¿La tenían? No. Después tenían que tener 20% del pie. ¿Teníamos los 1.300 millones? No. 15% del préstamo tenía que ser los activos que tenía la empresa. ¿Lo tenían? No. Tenían apenas 6 millones de pesos. Y después las personas que dicen, para que avancemos a conversar contigo, que para mí es esencial. La defensa del gobierno dice lo siguiente: esto es plata entre privados. Mentira. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si se cambia el suelo de Machalí, tiene que estar de acuerdo con los cambios viales, que se requiere un cambio rural, de rural a finalmente de campo a ciudad. A urbano, claro. A urbano. Eso es plata de todos nosotros. Y por lo tanto, si hay presiones políticas para que ese cambio de suelo se haga, lo que pagamos, los 3.000 millones de pesos, pagamos nosotros. Branco, Carles, si quiero escuchar todas las respuestas de Guido, pero luego de este consejo de la Juli. Así es, porque ¿saben cuál es el secreto de las celebrities para tener una mirada realmente espectacular? Es la máscara full size de Ésica. Pestañas 90% súper largas con sensación extra ligera. Las invito a ver su comercial. Logra una mirada de celebrity con la máscara full size de Ésica. Pestañas 90% súper largas con sensación extra ligera, gracias a su innovadora fórmula en gel. Con Ésica, tú y tu belleza lo pueden todo. Ya lo sabes, ¿qué esperas para lucir una mirada de celebrity? Adquiérelo en el Bell Center, ubicado en Avenida Apoquindo 4501, local 1E, Las Condes. O también puedes llamar a tu consultora al 800-201-480 o ingresar a www.esica.biz. Gracias, Ésica, por estar en Mañanera. ¡Bravo! ¡Que venga! Muy bien. Estamos hablando del Nuera Gate, el escándalo del verano. Guido, Branco te ha planteado varias inquietudes, pero lo cierto es que esta polémica tiene ribetes públicos sí o sí. ¿Por qué? El escándalo. A ver, yo encuentro que esto es un escándalo, como que ya hemos ido perdiendo la capacidad de asombro frente a cada escándalo. Es verdad. Pero yo creo que lo que tú decías, Branco, es verdad. Pero aquí yo le preguntaría a cada persona que nos está viendo qué opina, y todos yo creo que van a estar de acuerdo. Que no corresponde. Que no corresponde, que esto es un... A ver, es un carepalismo, si voy a decir otra cosa. Es un carepalismo de la presidenta Bachelet, de su hijo, ¿Por qué de la su presidenta, nuera. perdón? A ver, Hay un tráfico de influencia acá importante. Acá hay un tema muy claro. El señor Dávalos, un hijo de la presidenta, está en el puesto que está, administrando millones de millones de pesos. A donar. Yo no sé si necesita recibir peso con puesto que está siendo mantenido por su señora. El gran tema es precisamente que está ad honorem. Pero hoy día es la presidenta quien lo nombra, porque es de su confianza, en fin, da lo mismo el tema. Yo le hago la siguiente pregunta: ¿cuántos emprendedores hoy día hay en este país? En lista de espera. A ver, hoy día yo escuchaba en la mañana en la radio una señora que decía: yo tengo un capital, tengo una empresa, que tengo mi departamento, tengo mi auto, y además mi capital son 7 millones de pesos, y con suerte la atiende el ejecutivo después de sacar el número 40 cuando van en el número 1, para decirle que no, para llenar 100 formularios y todo el tema. Cuando aquí hay un tema del banco, el banco tendrá que responder en su junta de accionistas y todo el tema. Pero hay un tema que tú decías muy claro. Acá hay un tema de la fe pública. Acá hay un tema en el cual el gobierno regional de la región de O'Higgins tiene que modificar el plan regulador. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Tienen los votos para hacerlo? Está comprometido. ¿Por qué va el señor Dávalos a la reunión con el señor Luksich a pedir esto? Guido, pero para entender un poco más el sin contexto, garantía, Branco, sin nada. Súper simple. Aquí
la mayoría de lo que ha pasado es absolutamente legal. A ver, ¿quién va a decidir, Él no tenía que hacer ¿quién va a decidir si es legal o no? Hay una falta administrativa o una falta que requiere una multa, la superintendencia de banco. Entonces, cuando la UDI está diciendo, vamos a hacer una comisión, la UDI, perdónenme, están dando jugo. Ya, pero hay instituciones que funcionan. Ahora, no, hasta el momento no es ilegal, pero la superintendencia hay una investigación. Ya, pero la señora de Dávalos fue a pedir un crédito, se reunió con el dueño del banco, que no nos recibe ninguno de nosotros, le pidió 6.500 millones de pesos para hacer un proyecto inmobiliario. Va con el marido. ¿Esto es al día antes o el día después? ¿Saben cuál es el problema? Que es muy grave. Es que dos bancos anteriormente rechazaron, porque esto todo luce era absurdo este préstamo. Entonces, ¿qué significa que haya el vicepresidente del banco que haya pedido que haya ido el hijo de la presidenta Bachelet? La gente que está políticamente expuesta, que es PEP, la gente PEP, persona expuesta políticamente, a través de la Fiscalía o la ley, está dispuesta a recibir beneficios crediticios. Pero finalmente la señora de Sebastián Dávalos no era PEP. O sea, va él como... En ese minuto tampoco él era PEP. Por lo tanto, lo que debería ser legal en ese sentido, el resquicio legal, se cae de pedazos porque él no era PEP. Y no solamente eso en ese minuto, sino que uno tiene que llevar un año en el puesto para ser PEP. Que son PEP es... personas políticamente expuestas. Ah, ¿no era sonrisa PEP? No, para nada. Entonces, expuestas ese es el premio. claro, ¿tú querías decir algo? Es que yo quería decir algo, porque finalmente, a ver, como en palabras simples, acá lo que hubo fue, lo podríamos decir, sería tráfico de influencia. Sí, eso es. ¿Por qué? Y es evidente y está claro, no hay mucho que darle vuelta. Puede que sea legal, ¿ok? Porque él, efectivamente, como no recibe sueldo, no puede ser, no es objeto de la Contraloría. Tampoco puede meterse la Contraloría General de la República en esto, porque él no es un tipo que reciba plata del Estado como un sueldo todos los días. Y sí, persona de riesgo. Claro, si es una persona de riesgo y es una persona política, expuesta políticamente, ¿no es cierto? Y que es lo que los bancos utilizan y por lo cual habrían rechazado al principio. Sí se utilizó eso para rechazar el crédito, efectivamente, en los dos bancos anteriores. Si el tema es que finalmente, ¿qué onda con Dávalos para la presidenta Bachelet? Yo creo que ella en este momento debería prescindir de su hijo. Vamos a ver qué sucede efectivamente, si va a seguir en el gobierno Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, qué es lo que va a pasar con este cambio del plan regulador en Machalí, cómo se va a mirar todo eso, pero a la vuelta está pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. ¡Ay, ay, ay! Estamos de vuelta en Mañaneros 11:52 hablando del Nuera Gate, el escándalo del verano. Guido, ¿por qué finalmente usted le podría costar la salida a Sebastián Dávalos? Lo plantea la Julia antes de Pero mira, hay algo que se me olvidó decir al principio y lo quiero decir. Lo que hizo el Banco de Chile, los créditos, los porcentajes. Acá hay un tema muy claro. El tema comunicacional del gobierno se cae a pedazos. Acá hay un gobierno y una campaña que se hizo en base a la igualdad, que se hizo contra los poderosos de siempre, que se hizo de alguna manera tratando de nivelar la cancha. ¿Y qué te parece la declaración de bienes justamente de Sebastián Dávalos? No, un chiste. Un chiste de la misma manera que me parece lo que dijo ayer su mujer, que 6.500 millones no era tanto. Pero eso entiendo. Por favor, yo le pregunto a la gente de la casa, 6.500 millones de pesos es poco, es mucho. Un millón de pesos es mucha plata. O sea, y de la forma como se consiguió. Entonces, cuando hoy día vemos que este gobierno de la igualdad contra los poderosos de siempre, eso es solamente eslogan. Queda claro, ¿no? Eso es solamente para la tele, para la campaña. Porque al final del día, al día siguiente en que ella había sido electa presidenta, siendo presidenta electa, estaban esperando. Ya su hijo, con su nuera, estaba precisamente gestionando con uno de los poderosos de siempre este préstamo para beneficio única y exclusivamente personal. Ese es un tema que yo creo que el gobierno debiera dar explicaciones. Ahora, cuando vemos al secretario general de gobierno dando explicaciones, cuadrando a Peñaguilillo también diciendo la única voz autorizada es precisamente la del ministro Gómez, nosotros decimos, ¿pero qué es esto? Yo creo que lo que la gente espera yo entiendo es una explicación de verdad. Pero tú, ¿de verdad crees que hay un solo Chile? Yo creo que aquí hay dos Chiles, el Chile de los emprendimientos, el Chile de las pymes, el Chile de las personas comunes y corrientes como nosotros que vamos a un banco y tenemos que demostrar una cantidad de cosas y para que nos den un crédito tenemos que hipotecar la casa, vender el auto, exámenes de salud
luz. Sí, Oye, hay que agregar el dato es que... el Y mayoritario. todo eso por 1 millón. Sí, oye, hay que agregar el Si dato es que te lo dan. Si que es en la que te lo dan. actualidad, Y agradecer. dado este Así. freno económico que hay, está costando mucho que los bancos den crédito. ¿Sabes lo que es más complicado? Así, desde el Salfate? año pasado. Usualmente se escuchaba cuando dijo la gerencia del banco, mandó un comunicado y dijo, efectivamente se reunieron con el vicepresidente del banco. Las voces decían que ellos habían pedido la reunión con el vicepresidente del banco. Fue al revés. El vicepresidente del banco dijo, me gustaría más que estuviera Sebastián Dávalo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ay. Quería ver ¿De si qué estaba estamos sanito y hablando? se ve sanito a lo menos. Ya, pero eso es un pasando y pasando entonces a futuro. ¿De qué estamos- Eso es peor todavía. Bueno, veamos Además- qué va a pasar con Alto Maipo, Además, veamos perdón, qué va a pasar con otros proyectos donde obviamente esta familia La parte tiene intereses comunicacional más la que creados. asumió interinamente, o sea, el ministro que está, José Antonio Gómez, que Así está es. interinamente haciendo la vocería. que es un tema complicado. Y ojo, porque Ciper Chile ayer sacó un Así reportaje es. en donde muestra que el ministro Gómez ha tenido negocios con Sebastián Dávalo. Accionario de inmobiliaria, de la inmobiliaria que le compró la casa a Sebastián Dávalo y la presidenta Bachelet La Reina. bueno. Tiene participación el ministro Gómez. Ustedes decían justamente Sebastián Dávalo trabajaba a honorem, es decir, no le pagan ni uno. Pero ojo, eso también tiene un beneficio para él. Él no tiene que dar su declaración de bienes y tampoco tiene responsabilidad administrativa. Sí, pero la hizo igual. O ¿Y sea, pero por qué La la hizo hizo? porque lo obligó el Pero ¿por gobierno. qué la hizo? Porque debería Porque haberlo la hecho otra. el primer gobierno no, porque no de la estaba obligado a Chilena. hacerlo como en otros cargos. Exactamente, entonces no tenía que hacerlo y el gobierno lo hizo. Pero que el gobierno esté tremendamente incómodo, como dijo recién el vocero de gobierno, habla de la incomodidad que hay entre también el ministro Peñalillo, la presidenta Pero Bachelet y Blanco, Sebastián a mí me Dávalo. pasa, ¿sabéis lo que pasa? El tema vuelvo al tema de la desigualdad, de lo que pasa con las pymes, de lo que Así pasa es. con los pequeños empresarios. Y cuando ven esto, para mí, cuando tú me decís 6.500 millones de pesos, yo no soy Son capaz de 22.800 imaginarme, Uno dimensiona lo que es. imaginarme cuánta plata es para No, comprar claro. un terreno para hacer un proyecto inmobiliario. De verdad, o sea, es una cosa que... Una ¿Cómo te burla. pasan 6.500 millones de pesos? Es una burla, te escupen sin- en la sin cara. tener la espalda. directamente. Es un escupo en la cara. Es más que un Bueno, acá escupo en la tiene las cara. espaldas de- Y otra cosa también, mirando desde el punto de vista político, uno ha echado de menos durante todos estos días dónde está el diputado Andrade, dónde está el diputado Jackson, bueno. dónde está la diputada Pero más allá de la Vallejo. política, Guido, estoy hablando del ciudadano No, común. es que Cuando aquí se voy- topa con no, esto, dice, ¿a Julia, quién le creo? Totalmente de acuerdo contigo. ¿A qué voy yo y por qué hago el comentario? Cuando ocurre cualquier otra cosa, son los primeros en salir a hacer declaraciones y en apuntar De con el acuerdo. dedo. Sí. Hoy día los echamos de menos, de acuerdo, para mantener una línea lógica de crítica respecto a una situación irregular. Sí. Nada más. Pero silencio, y yo creo que el silencio acusa. Y lo que tú decías es verdad. Yo creo que más del 95% o más incluso de los chilenos, los cuales Pero- estamos todos nosotros, tiene que hacer la fila, llegar Pero ¿qué pasa temprano, con una, perdona, justificar pero ¿qué pasa con cantidades. una pyme que tiene 6 millones de pesos, que es un kiosquero en el centro de Santiago? Sí. El otro Y día llega el pasó el kiosquero y dice, yo quiero pedir 6.000 millones Por favor. para poner muchos kioscos. ¿Cuál es la respuesta? No, obvio que no. Ni siquiera es como ya. No lo van a recibir. Lo que pasa es que no hay que ser mago en esta situación, sabéis que es súper claro lo que está pasando. Una persona que tiene un capital de 6 millones, una persona que tiene un kiosco en el centro de Santiago, no puede ir a un banco a pedir 6.500 millones de pesos para comprarse 1.000 kioscos y ser un gran empresario. No y menos puede. que el dueño del banco lo No reciba. puede. Está bien, pero, Claro. ok, si los bancos se lo prestan, está bien, pero el tema es que a las pymes eso no les pasa. No. ¿Por qué en este caso sí se los pasaron? ¿Cuál es el aval real? Porque esto no es, a ver, yo no haría el análisis aquí como una pyme más o una pyme distinta, por favor. Acá hay un tema, y recién aquí se discutía. Al día siguiente está involucrada la familia directa de la presidenta Bachelet, está involucrado... Pero es un tema entre privados. Es un tema entre privados que tiene ribetes públicos, por favor. A ver, ¿qué va a pasar? Yo pondría ojo en qué va a pasar en Machalí, Es que ese es en el qué punto va a con el pasar plan en la sexta regulador. región, con el, Es que por eso- Ahí está. con el por eso, intendente perdona. nombrado de confianza de la presidenta Bachelet. Por eso no es un tema entre privados. Yo creo que muchas de las excusas del gobierno primero era eso entre privados. ¿Sabes por qué no es entre privados? Porque finalmente para que funcione este negocio tiene que haber un cambio de una regulación de la tierra. Y esa regulación de la tierra conlleva obras viales que valen miles de millones de pesos que salen de su bolsillo, de mi bolsillo, de todos los Y contribuyentes. conlleva que el cambio además implica una decisión política Pero, que amigo debe mío, tomar el municipio y el No, Consejo a Regional ver, al respecto. Aquellos que votaron por la presidenta, aquellas que le creen, que todavía tienen esperanza que la situación mejore en el país, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué pasa con nosotros? Exigirle que obviamente saque del cargo a su hijo, que devuelvan la plata, que nosotros tengamos el mismo tipo de favores o por lo menos que se regule, como usted bien decía, la cancha. ¿En qué condiciones, en qué parada estamos nosotros, las personas comunes y silvestres, en este momento de ir y encarar esta situación? Yo creo que nosotros los ciudadanos a pie
estamos en el peor de los mundos, porque vamos a tener que seguir juntando formularios, seguir hipotecando la casa, prestando el auto para pedir un crédito de 2, 3, 4, 5 millones de pesos, para lo que sea, para mi negocio, para la pyme, si es que nos dan ese crédito. Y además encima vemos que el gobierno por el cual se votó, por el cual mayoritariamente la gente que fue a votar lo apoyó, que vendió el cuento de la igualdad, de los poderosos de siempre, hoy día simplemente se lo pasa por cierta parte. Algo antes de terminar, fíjate que estaba viendo en las redes sociales y la gente dice, bueno, ¿y el caso Penta? El caso Penta es terrible, yo creo que es mucho más horroroso porque fue un robo al fisco. Sí, claro. Pero ¿por qué la gente piensa que cuando uno analiza este tema, eso no era Penta? Penta es terrible, es un robo al fisco, eso es peor, pero esto también es malo. Solo pedir perdón. Tranquilo. Nosotros cagados como palo gallinero. Un programa tremendamente intenso. Gracias, Guido, por haber estado esta mañana aquí en Mañana. Gracias a todos ustedes por